Hermanos, buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Y es motivo de gratitud y también de testimonio en esta ocasión estar con ustedes y acompañarles a través de este podcast. Y para mí me llena de gratitud el poder estar acompañado de este equipo ministerial que nos ha apoyado durante todo este tiempo de pandemia y que se ha integrado en la pastoral a través de los diferentes dones y talentos. Y en esta ocasión, iniciando este nuevo contenido, en verdad lo queremos hacer también a 27 meses de distancia de haber iniciado este desarrollo de contenidos, este formato híbrido, y que sirve también para desarrollar la pastoral, pero también la evangelización ahora digital de la que se habla. Y haciendo entonces una reflexión, teniendo en oración lo que el Señor ha permitido realizar y con gratitud, pero también haciendo una pausa, una evaluación y ver los diferentes desafíos que enfrenta la iglesia, es que tomamos este tiempo para acompañarles y platicar, conversar con mis compañeros de ministerio en esta tarde, y espero que sea de bendición. Presento en esta ocasión a nuestros compañeros pastores, al presbítero Abner Vázquez, pastor de la Iglesia Jesús el Buen Pastor en Apodaca. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor David. Gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Y bueno, saluda al pastor Abner Vázquez, como ya comentó el pastor David, pastor de la Iglesia Presbiteriana en Apodaca. Esperamos que este podcast sea de mucha bendición y edificación para la vida de los que nos escuchen. Gracias, pastor Abner. Y de la misma manera nos acompañan en esta mesa el pastor Moisés Rodríguez. Él ministra en la Iglesia Cristo Divino Redentor. Pastor Moisés, Dios le bendiga. Bienvenido a esta mesa. Gracias, pastor David, y gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar, y bueno, por primera vez haciendo este podcast, y bueno, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Soy pastor de la Iglesia Cristo Divino Redentor en San Nicolás de los Garza, aquí mismo en Nuevo León. Gracias, pastor Moisés, bienvenido. Y bueno, providencialmente el Señor nos dio la oportunidad de integrar a este equipo pastoral y también al desarrollo de medios a nuestro hermano, ahora licenciado en Santa Teología, Pedro Martínez. Bienvenido, Pedro, y bueno, será también de gran bendición tu aportación, y él está participando pues en los diferentes ministerios de la Iglesia El Buen Pastor. Muchas gracias por la invitación, pastor. Saludos a los pastores, saludos hermanos, y pues sí, gracias por considerarme parte del equipo pastoral. Seguimos en nuestra preparación para el ministerio, y pues gracias también por ser esa guía para mi ministerio, y confiamos en que este podcast va a ser de bendición, primeramente para nosotros que estamos aquí aprendiendo, también para mis hermanos que nos están escuchando y viendo. Bienvenido, Pedro. Gracias, pastor Abner, gracias, pastor Moisés. Y bueno, lo primero que hemos estado considerando y hemos estado evaluando, y a su vez también reflexionando, es el tema del culto de adoración. Todavía recordamos aquella fecha en la que se cierran los templos y que teníamos nosotros que continuar ministrando, sirviendo, trayendo una palabra para la iglesia del Señor. ¿Y cuál fue entonces la experiencia acerca
del primer culto de adoración virtual, cuando el templo está cerrado y solamente hay bancas allá vacías, hay una cámara también. Y ahora, a la distancia, después de 27 meses, estamos hablando de un modelo híbrido. Si quieren compartirnos esa experiencia, pastores, que sirva de edificación y testimonio para los que nos oyen. En nuestro caso, comenzamos, esa primera reunión fue pregrabada, ¿sí? Nos juntamos como equipo de adoración 2-3 días antes del domingo, de aquel primer domingo, y entonces todo fue pregrabado. Como compartía, ¿no? A 27 meses de distancia, hoy ya es en línea, totalmente en vivo. Entonces hubo un cambio bastante en todos los sentidos, desde aquella primera grabación hasta hoy en día. Y esa situación de estar a solas pregrabando era algo que sí nos hacía reflexionar, ¿no? Porque por el hecho de que estás acostumbrado a esa interacción con el pueblo y ahora hacerlo precisamente solo viendo una cámara. Entonces sí generaba ahí ciertos sentimientos incluso, pero al final del día creo que ha sido de mucha edificación, de aprendizaje. La misma iglesia también se fue adaptando poco a poco a estos nuevos cambios. Pero bueno, en el caso del pastor Abner, que dice, ya teníamos un equipo, pero hay quienes, en mi caso, no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Nada más teníamos ahí un celular y lo teníamos que hacer desde la casa, porque ni en la iglesia había internet, porque Internet. No se nos pasaba por la cabeza que va a suceder esto, que vas a tener que transmitir de la iglesia y tienes que hacerlo de la casa. Claro. Y bueno, y ahí en la casa pues tampoco hay esa infraestructura para hacerlo. Claro. Ahí están los niños y esto y lo otro, y ahí cállense y que no sé qué, hay que apartar espacio. Bueno, entonces todo nos agarró así como que no preparados, no estábamos preparados para esto. Y bueno, y creo que no solamente de manera personal y de manera local, mi iglesia no estaba preparado para esto. Yo creo que todas las iglesias no estábamos pensando en que va a haber una pandemia y que hay que transmitir y que hay que tener las cosas. Tuvimos que hacerlo como podíamos. Buscar, ahora gracias a Dios por el internet, ¿no? Hermanos que desde antes subían sus contenidos para ayudar a las iglesias de cómo preparar un video, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y tuvimos que recurrir a ellos para pedir sus hermanos que ni siquiera los conocemos en persona, ¿sí? Que son de México, de Honduras, que aportan sus conocimientos, y tuvimos que copiar de ellos para hacer algo. Y gracias a Dios que después de algunos años de que ya estuvimos en medio de toda esa pandemia, pues algo hemos aprendido. Y ya las iglesias ahora tienen sus equipos que nos han, bueno, al menos en mi caso personal, en el proceso, porque tuve que agarrar hasta a mi hijo para que me ayudara. Entonces ya cuando vamos al templo y comenzamos a hacer la transmisión del templo, ya se sumaron otros hermanos que gracias a Dios les ha dado también ese conocimiento, y pues hasta hoy nos han estado apoyando. Perfecto, gracias a Dios que Él mismo da las habilidades para poder ir aprendiendo y adaptándonos a las limitaciones. Y bueno, bendito sea el internet, que sirvió y sirve para tantas cosas, y que también originalmente pensábamos que bueno, son 2 semanas o 4 semanas, y bueno, se fue ampliando, y el día de hoy pues ya estamos en esta nueva modalidad, en lo que ahora es el modelo híbrido. Y además también estábamos pensando en cómo ministrar a nuestra iglesia, ¿sí? Sin embargo, al comenzar a hacerlo, nos abrió el panorama, salimos de las 4 paredes, y ahora hay una iglesia virtual. ¿Cómo ves esta parte, Pedro? Pues es la cuestión de la iglesia moviéndose, y parte también de lo que mencionaba el pastor Moisés,
nos permitió ser iglesia cuando muchos pensarían que ya no se podía ser iglesia. Se cerraron los templos, no había forma del contacto de uno con otro, la forma era mandar mensajes de WhatsApp, llamadas, pero el darnos cuenta que podíamos salir a través de plataformas virtuales, a través del internet, nos permitió darnos cuenta que la iglesia no está limitada a las cuatro paredes. Y bueno, y de hecho lo decimos, la iglesia no es el edificio de las cuatro paredes, y lo mencionamos varias veces a lo largo de los diferentes contenidos, que la iglesia somos nosotros, y darnos cuenta que hay hermanos que se habían dado la tarea de hacer esa adaptación hacia lo virtual, y a nosotros pues sí nos tocó casi que salir al ruedo, pero gracias a Dios que había ese material preparado ya por otros hermanos que nos dio las pautas. Yo creo que sin ese material, sin tutoriales que había, sin ese contenido de cómo hacer una transmisión, de cómo grabar un video, yo creo que ahorita no estaríamos aquí siquiera, estaríamos mucho más atrás en el proceso de migrar hacia lo virtual. Pero creo que esto nos muestra que la iglesia, y lo dice la Escritura, es un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo, y como cuerpo es un ser vivo que va creciendo, que se va desarrollando y se va adaptando. Y esto de la iglesia virtual nos muestra cómo la iglesia se sigue creciendo, se sigue adaptando, se sigue desarrollando a pesar de las diversas crisis que pudiese haber alrededor. Bueno, tal como se ha venido platicando en estos pequeños momentos, cómo fue que el tema de la pandemia nos agarró desprevenidos. Iniciamos esta nueva aventura, pero por el otro lado también estábamos como iglesia desarrollando ministerios, programas, cumpliendo objetivos, y una de las variables es la educación cristiana. Y entonces la escuela de formación cristiana, los grupos de estudios bíblicos, los grupos de catecúmenos, y pensamos que se iba a parar también. Sin embargo, es algo también que continuó todo el tema de la educación. ¿Cómo fue que se resolvió este asunto virtual en su primer momento, y cómo ahora seguimos en este modelo híbrido? Y la educación híbrida es algo que vino para quedarse. Así que, ¿cuál ha sido la experiencia de grupos de estudio bíblico, grupos de catecúmenos, entrenamiento de oficiales, los grupos de estudio de teología? Si quieren compartir algo, Pastor Abner. Creo que en nuestro caso, bueno, como a todos, creo que al principio batallamos en ver cómo, porque sí es algo interesante el poder decir que no pasó por nuestra mente parar, ¿sí? Sí hicimos ese pequeño stop, pero fue para ver cómo, ¿sí? No tanto como para, bueno, ya, esto se acabó, ¿no? Hasta que regresemos, ¿no? Quizás al principio sí, porque se nos decía que eran 2-3 semanas. Entonces, en nuestro caso, esas primeras 2-3 semanas, sí, no había un estudio bíblico, no había eso, pero cuando ya vimos que esto ya iba para largo, entonces sí, comenzamos a buscar las opciones. De allí que empezamos a conocer algunas alternativas, y que una de las herramientas que nos ha servido desde aquellos meses hasta hoy es precisamente la plataforma de Zoom, ¿no? Comenzamos con los estudios bíblicos, la participación era bastante baja, en el sentido de que no era nuevo solamente para nosotros, era nuevo para la iglesia, ¿no? De saber que el celular es más que llamadas, Facebook y WhatsApp, ¿no? Entonces, comenzar a instalar aplicaciones, comenzar a hacer pruebas, comenzar a picarle botoncitos o hacer clic ahí en el celular para que se escucha, no se escucha, apaguen, enciendan. Entonces, todas esas situaciones nos tocó vivirlo como iglesia, y
a los 27 meses que estamos hablando, sí, actualmente en nuestra iglesia es un ministerio que se está desarrollando. En el caso de los estudios bíblicos lo hicimos por un tiempo por Zoom. Hoy ya es presencial. Lo que sí se ha quedado por Zoom para nosotros es el tema de el entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento. ¿Por qué? Uno, porque es entre semana, de manera particular los lunes. Y se nos facilita bastante, ¿no? Llegar de nuestra jornada laboral, en el caso de nuestros hermanos, y ya, bueno, tomar el celular sentados en la comodidad de su hogar, en un espacio solos, cerrados, y se evitan el trasladarse hasta el templo, se evitan esos tiempos terribles en el tráfico en nuestra ciudad, y ya, desde la comodidad de su hogar, ahora teniendo un tiempo de entrenamiento. Entonces, la iglesia no paró, ¿sí? La parte educativa, que es algo que caracteriza de alguna forma a la iglesia presbiteriana, no paró, sigue y creo que seguirá. Amén, amén. Pastor Moisés, su experiencia con el tema de la oración desde lo virtual. Luego convocamos también a días de ayuno y oración y coordinamos virtualmente y todavía lo seguimos haciendo. Antes de la pandemia nos reuníamos a orar a las 6 de la mañana, grupo de pastores y laicos. Ahora lo estamos haciendo a las 8 de la mañana de manera virtual. Y ¿cuál ha sido esa experiencia en el tema de la oración en modelo virtual? Sí, este tema es importante dentro de la fe cristiana, el tema de la oración. Y sí, como lo platica, los pastores nos reuníamos los miércoles a las 6 de la mañana, teníamos que salir de la casa, bueno, al menos yo desde las 5 de la mañana, ahí había espacio para madrugar. Y ahora a las 8 desde la casa, ¿no? De manera virtual. Se sigue orando, ¿sí? Se sigue estableciendo esa relación con Dios a través de la oración. Y creo de manera local con la Iglesia Cristo Divino Redentor, igual tenemos nuestros momentos de oración, los hermanos desde sus casas, se conectan para mantener ese momento de oración, de intimidad con Dios. Y así fue durante la pandemia. Sí es cierto, con lo que decía el pastor Abner, hubo ahí un momento y ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en realidad habían hermanos que solamente el WhatsApp es el que les sabían. Y luego hay que descargar esta aplicación y cómo se le hace, había que explicar y todo ese asunto. Pero después de agarrar ese ritmo, pues todos los martes o los miércoles de oración nos conectamos. Y bien decía algo hace ratos, hay algo de esta pandemia que vino para quedarse. ¿Sí? Que desde tu casa te puedes conectar y mantener comunión con los hermanos a través de la oración. Exacto. ¿Sí? Y yo creo que eso es también edificante, porque sí es cierto, en la pandemia no hubo culto presencial, y sí decían los mismos hermanos, pues extrañamos esos cultos, ¿no? Pero al menos podemos ver tan siquiera nuestros rostros, saber que estamos bien y que estamos aquí juntos, reunidos para orar. Excelente. Uno de los retos precisamente que teníamos delante era eso, el mantener la comunidad, ¿no? Y a través entonces de los cultos en vivo, a través del uso de estas plataformas como Zoom, cómo seguir manteniendo esa idea de comunidad, porque había y hay mucha necesidad de orar, de estudiar, de saludarnos a la distancia. ¿Cómo, Pedro, se puede y se pudo formar esa comunidad? Creo que lo que tiene mucho que ver es el ser intencionales en buscar esa comunidad. Y parte de eso se ha hecho a través de los diferentes
las diferentes plataformas. Los estudios o los eventos por Zoom, pues es más sencillo, está uno viendo a la persona y puede interactuar fácilmente. En cuestión, por ejemplo, en nuestro caso, con las transmisiones en la iglesia, pues parte de ese fomentar el ser comunidad estuvo en el hecho de estar contestando los comentarios. Y no comentarios predeterminados, que ahorita Facebook ya te permite poner un comentario predeterminado, sino ser directo. Si algún hermano pedía oración, decirle, hermano, vamos a estar orando por tu petición. O sea, no es una respuesta así como que genérica, sino decirle, hermano, te estamos escuchando, seguimos siendo iglesia, seguimos estando aquí para todos. Algunos hermanos solamente comentan, aquí estoy, y decirle, hermano, bienvenido, qué bueno que te conectaste, que Dios te bendiga. Eso ha sido parte del ser intencionales en seguir haciendo sentir comunidad, a pesar de no estar en lo presencial. Fuimos aprendiendo con el paso del tiempo, adaptándonos. Ahorita pues el reto que tenemos, parte de ese seguir haciendo comunidad en lo híbrido, es el hacer sentir a los hermanos que están del otro lado de la pantalla, de decir, me siento como en el templo, no estoy ahí, no puedo voltear y ver a mi hermano, pero al menos puedo escucharlo. Por ejemplo, al momento de los cantos, que es lo que hemos estado nosotros haciendo, poner micrófonos ambientales al momento de los cantos, para que los que están viéndonos de manera virtual escuchen a la congregación cantar y digan, sí están ahí y yo estoy ahí con ellos. Esa parte de no sentirnos solos, seguir siendo un pueblo. Y de hecho Pablo lo menciona, dice, quisiera estar ahí con ustedes presencialmente, pero en espíritu estoy ahí. Entonces, fomentando en espíritu que están con nosotros nuestros hermanos, muchos de ellos por cuestiones de salud. Entonces, el poder seguir siendo comunidad es algo intencional por parte del equipo pastoral en los diferentes contenidos que tenemos, particularmente en las transmisiones en vivo. Dándole continuidad a este tema de ser comunidad, ser una iglesia, respondiendo a los nuevos desafíos, como pastores, el Señor también nos dio la oportunidad de ministrar a través de las visitas virtuales y a través de la consejería también virtual. ¿Cómo pudieron integrar esta parte con la comunidad, con la iglesia, que les acompañamos durante el culto, que les acompañamos en la oración, a través de los estudios bíblicos, pero también surgían temas de enfermedades, consolación también, porque nos tocó llorar con los que lloraban en esta etapa más difícil, y todavía es algo que se puede hacer con esta herramienta, visitas virtuales, consejería a través de lo virtual. Y en lo personal, no solamente a la iglesia local, sino que también nos dio oportunidad de ministrar, no solo en la República Mexicana, y se sigue haciendo, sino también más allá de la frontera. Compártanos esa experiencia sobre este tema, visitas virtuales. Fue algo al principio bastante extraño, por el hecho de que cuando hablamos de acompañamiento pastoral es porque de alguna forma el hermano, la hermana necesita esa cercanía, el escuchar, porque de alguna manera el hecho de acompañar a alguien tiene que ver hasta con nuestro lenguaje corporal, ¿no? Es qué tan atentos estamos a eso. Y ahora en este tipo de situaciones o usando estos medios, pues no sé qué tan así se sintió ese acompañamiento de verdad. Pero la realidad es que sí, pudimos orar, dar una palabra de consejería. De alguna manera, pues bueno, puedo dar gracias a Dios
en ese sentido de no acompañar a alguien en un proceso de duelo a través de este formato. En la iglesia no hubo esa necesidad, y tampoco hubo alguien así que diga, necesito esta compañía así por esta situación. Sí supimos obviamente de hermanos que fallecieron y todo, pero así una atención directa sobre una persona o una familia no hubo esa necesidad, por así decirlo. Pero sí hubieron otros temas de matrimonio, temas de padres e hijos, y bueno, tuvimos que entrarle a esta dinámica. Pero sí, en un caso muy particular, al principio sí costó, por el hecho de que era más agradable esa parte de cercanía, pues vaya. Entonces, pero gracias a Dios, como lo hemos estado remarcando, ¿no? Estos medios nos han ayudado a abrir, como decía, ¿no? Nuestras, la frontera que teníamos a estar pastoreando solamente a nuestra iglesia local. En algunos momentos nos tocó, en algunas ocasiones nos ha tocado hacer alguna publicidad en nuestra página, de algún texto o alguna imagen, y lo hemos hecho como prueba y error. Y a raíz de eso han llegado mensajes al WhatsApp de la iglesia para pedir precisamente consejería, que no sabes ni quiénes son, no los conoces y todo, pero hemos podido platicar con ellos. Entonces, ha sido una herramienta bastante interesante para llegar a personas que fuera de estas herramientas no lo hubiésemos hecho. Entonces, ha servido muchísimo. Sí, ahí dejamos un tema pendiente para retomarlo un poquito más adelante, porque dio la oportunidad no solamente de acompañar a la iglesia, sino también hacer nuevos contactos, pero Exacto. Vamos a regresar en su momento. ¿Cómo fue esta experiencia, Pastor Moisés, acerca de visitas virtuales, consejería? Tuvimos que hacer cultos de consolación a través del Zoom. Sí. ¿Qué experiencia nos platica esto? Sí, primero es una experiencia muy distinta, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, un culto fúnebre. Un culto fúnebre, estás acostumbrado a ir a tal lugar donde está toda la familia. Hay toda una liturgia. Exacto, donde están conocidos, amigos, en ocasiones no creyentes también. Y pues ves, y el contacto humano obviamente ha sido muy importante, que cuando no había pandemia ibas, dabas el abrazo al hermano o a la familia, les decías, Dios está con usted, nosotros como iglesia también, pero luego llega esta situación y solamente por el Zoom, ¿sí? Entonces ese contacto humano pues ya no hay, y alguien en medio de todo esto me dijo, pues yo quisiera que los hermanos estuvieran aquí. Pues sí, pero no se puede, o sea, no es posible. Al menos tuvimos que enfrentar no por el coronavirus, pues sí, pero la muerte de un hermano en la iglesia, y precisamente ese era el tema, ¿sí? Solamente por llamadas, y bueno, se tuvo que hacer algo, sí, en medio de todo esto teníamos que hacer algo, y creo que la única manera fue por estos medios, y que bueno, gracias a Dios que existen y que coadyuvan en el desarrollo ministerial de la iglesia, porque como que las redes sociales, el WhatsApp, el Zoom, al final nos ayudaron para mantener el contacto con los hermanos de la iglesia local, y como decía el pastor Abner, con otros que no eran creyentes. De repente llegaron mensajes a la página del Facebook de la iglesia de gente del entorno de la colonia, de la iglesia, ¿sí? Personas que decían, oren por mí, Sí. ¿sí? O sea, que ni siquiera yo los conozco, pero sí mandaban el mensaje, y vivo en tal colonia. Entonces sí, ayudaron, ¿sí? Y seguirán ayudando. Lo que decía hermano Pedro hace ratos, la iglesia tiene que ir aceptando que hay estos cambios,
que estos cambios, y tiene que asumir su responsabilidad, como comúnmente se le denomina, ¿no? Profética, ahora a través de las redes sociales. Claro, claro. Este es el peregrinaje de la iglesia. Esta es la etapa, las circunstancias que nos ha tocado vivir. Gracias a Dios por las benditas redes sociales, por el internet, porque ha sido un recurso extraordinario para que la iglesia siga cumpliendo su misión. Durante la pandemia, de manera virtual, y ahora que estamos en esta etapa post-COVID o en quinta ola, estamos en ese modelo híbrido, y entonces tenemos que fortalecer algunas áreas de oportunidad para que la iglesia siga creciendo, se siga desarrollando y las nuevas generaciones también sean escuchadas y sean atendidas. En ese tema de visitas virtuales y de consejería, a través de tu participación en el Ministerio de Medios también, cómo lo has integrado a tu formación teológica en el seminario, y luego también encontrarte con esta nueva modalidad, y cómo la teología y cómo la tecnología pueden estar también al servicio de la iglesia. Pues parte era el darse cuenta de pues lo que se decía ahorita, o sea, en caso de los cultos fúnebres, pues no se podían hacer presenciales, no se podían, no había forma, había restricciones en los lugares, de hecho había también, pues estábamos con mayores precauciones todavía, entonces no se podía hacer, pero era algo que tenía que hacerse, ¿no? La misma Escritura nos llama a llorar con los que lloran, es parte del llamado, es parte del ministerio, no solamente pastoral, sino como iglesia, pero en el ministerio pastoral pues tiene uno que ir enfrente, guiando a la iglesia. Entonces, bueno, esa frase, en lugar de decir cómo no, ver el cómo sí. Se tiene que hacer, ok, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer para que se haga lo que se tiene que hacer? No con la forma con la que se hacía antes, pero hacer lo que se tiene que hacer, y era estar con nuestros hermanos. Y pues fue adaptarnos, nos dimos cuenta, bueno, algo que nos caracteriza como presbiterianos es el orden, y es una de nuestras frases: Dios es un Dios de orden. Por eso tenemos nuestro orden de culto y demás. La pandemia nos hizo extender todavía más ese orden. Nos empezamos a dar cuenta de cosas que en el presencial, en los momentos presenciales, pues era fácil no, pues déjame, le hablo a alguien que me ayude a tocar. Si no llega, pues yo toco, no pasa nada. Y al ir a lo virtual nos dimos cuenta que hay que estar todavía más preparados, y había que hablar con el del teclado: oye, prepárate bien, ten tu micrófono listo, ver cómo hacerle de que, oye, es que no puedo yo mutear mi micrófono. Bueno, pues no te preocupes, yo te muteo de acá, pero hablar todo, bueno, todavía una mayor preparación de la que había en el presencial, pero sin dejar de hacer lo que teníamos que hacer, que en este caso pues era estar con nuestros hermanos, y parte del reto era lo que se mencionaba, o sea, hacer sentir al hermano que estábamos ahí, de alguna u otra manera estábamos ahí con él. Otra de las herramientas que usaron muchos hermanos era el mandar por lo menos el mensaje en el chat. Nos fuimos adaptando como iglesia. Al principio muchos pues no les daba miedo prender la cámara, les daba miedo escribir en el chat, y en el pasar del tiempo los hermanos, bueno, la iglesia, nos fuimos adaptando a los medios virtuales, y empezamos a ver que pues teníamos que hacer eso, o sea, teníamos que hacerle sentir al hermano que estábamos ahí.
como equipo de medios, pues era parte de la preparación del antes de, y como iglesia se estuvo dando con los mensajes, algunos que pues de hecho a veces se extendía un poco más los servicios, porque el hermano que se conectaba de Veracruz, yo, en su necesidad de hacerle sentir a la familia que estaba ahí, pues tenía que levantar, hermano, quiero hablar, y había que ahí estar mediando, porque si no se hubiera hecho servicios muy extensos. Pero parte del aprendizaje es ese, que la iglesia quiso seguir siendo iglesia, y eso es parte de las maravillas del Espíritu Santo, cómo actúa a través de su pueblo, que no nos cruzamos de brazos nadie. Todos buscamos la forma a nuestra manera, con nuestros medios, de seguir siendo iglesia, y pues me tocó, sí, empezar en este proceso de preparación ya más encaminado a lo ministerial durante la pandemia, pero me permitió ver eso, como la iglesia sigue estando dispuesta a ser iglesia, y aunque al principio pareciera que no, era más una cuestión de adaptación, de no sabemos cómo funciona, no, lo que se mencionaba, no sé si estoy prendiendo mi micrófono, que todavía nos sigue pasando a veces, que habla el hermano y está sin el micrófono encendido, pero hemos ido aprendiendo a ser iglesia a pesar de la distancia, y es parte del aprendizaje que queda, cómo seguir fomentando esa comunidad, bueno, y que ya lo mencionamos, seguir siendo esa comunidad, ese cuerpo, en lo virtual. Has dicho algo muy interesante en este proceso de aprendizaje y de crecimiento. ¿Cómo fue antes de la pandemia el ser iglesia? ¿Cómo fue que nos adaptamos a ser iglesia durante la pandemia? Y todos los aprendizajes y todo lo que se hacía de manera virtual, y luego entonces llega ahora el modelo híbrido, y entonces tienes que otra vez adaptarte a integrar lo presencial y también lo virtual, ¿no? Y otra enseñanza desde medios, y cómo se puede integrar ahora esta nueva modalidad, porque pues ha venido para quedarse, ¿no? Todavía estamos, ahora que estamos grabando este podcast pastoral, estamos en la 5ª ola. Entonces, solamente la providencia de Dios es quien sabe la ruta que vamos a seguir, pero entonces definitivamente este modelo híbrido es algo que vino para quedarse en la adoración, en la educación, en la capacitación, y nos queda un tema por ahí pendiente, la evangelización. Ahorita lo vamos a retomar, pero el día de hoy, en este nuevo modelo híbrido, ¿cuál es la experiencia desde la teología y desde la tecnología, nuevamente Pedro, y después también nuestros pastores? Pues el reto fue precisamente el abordarlo teológicamente, porque no lo veíamos venir, no estaba en los conceptos, no está en los libros de texto. De hecho, pues antes de la pandemia, muchos veían al Facebook como un invento de Satanás, un instrumento del diablo. Nos permitió darnos cuenta que al fin y al cabo Dios pone los instrumentos, pone los medios, y un instrumento no es bueno ni malo, es un instrumento y depende del uso que se le dé, y el Espíritu Santo nos llevó a darnos cuenta de que era un medio que no estábamos utilizando, que estábamos desaprovechando de gran manera. Algunos ya lo estábamos utilizando, pero muy limitado. Entonces, en la cuestión híbrida, y bueno, adelantando un poquito a la cuestión de la evangelización, darnos cuenta que más de 11,000 personas por mes nos ven, ven alguno de nuestros contenidos, era algo que pues no nos imaginábamos. Entonces, es algo que definitivamente vino para
para quedarse, y nos toca el llevar el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo, el Evangelio de Cristo sigue siendo el mismo, solamente es otro medio para llevarlo. Y parte del reto que nos queda en la cuestión teológica es precisamente ese integrar. Así estamos llevando el mensaje, pero pues, la gran comisión no es nada más llevar el mensaje, no se queda nada más en ir y predicar el Evangelio, sino que también dice hacer discípulos a todas las naciones. Excelente. Sí, al principio fui uno de los que también dijo esta frasecita, ¿no? Es que con la pandemia no hay mucho que se pueda hacer. Sí, muchos lo dijeron y lo reconozco. Fui uno de los que dijo, es que ahora que todo está cerrado hay muy poco lo que se puede hacer. Sin embargo, cuando uno llega a este tema tecnológico y comienza uno a ver las herramientas que existen y el alcance que pueden haber, dice uno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y es ahí donde entra pues ya la parte de programarse bien, qué hay que hacer, qué hay que temas que grabar y el alcance es bastante interesante. Entonces, sí, creo que estábamos muy limitados al hecho, volvemos a lo mismo, ¿no? De las cuatro paredes. Y creo que como pastores de una iglesia en algún momento pensamos o siempre pensamos en que todo sea hacia adentro, es decir, si hacíamos algo que sea para que alguien esté en nuestro templo, para que alguien llegue a nuestro templo. Y eso como que nos limitaba y creíamos que eso era lo único que podíamos hacer. Cuando llega esta situación de pandemia y comenzamos a descubrir lo que podíamos hacer con los instrumentos, como decía Pedro, nos damos cuenta que el reino del Señor de verdad que sí es muy amplio, ¿sí? No son aquellos 60, 80, 200 miembros de nuestras iglesias, sino que va mucho más allá. Entonces aquella frasecita de no había mucho que hacer, en realidad más bien era nuestro o mi desconocimiento. Exacto. Eso significa entonces que desde esta perspectiva, la pandemia vino a enviarnos, ahora sí, hasta lo último de la tierra, de formas inimaginables, ¿no? Porque sí, estábamos encerrados en nuestra caja, ¿sí? Y ahora se rompe la caja y las benditas redes sociales llegan alrededor del mundo. Y hoy, en este modelo híbrido, estamos ministrando de manera presencial, pero también de manera virtual. Eso es un gran reto, Pastor Moisés. Sin embargo, se ha asimilado así. Y los mismos oficiales de la iglesia, los ancianos y los diáconos también han adoptado este modelo híbrido y han acompañado este proceso. ¿Cuál es su experiencia, pastor, en este modelo híbrido? Sí, decía yo hace ratos, desde que comenzó la pandemia, sí se nos complicó todo esto, no sabíamos qué hacer, ni siquiera los celulares que usábamos estaban, yo decía, pues esto no me sirve, pero teníamos que hacerlo, ¿sí? Para tener ese acercamiento con las personas, con los hermanos. Y ahora, actualmente, continuamos haciéndolo ahora desde la iglesia. Y bueno, gracias a Dios porque nos permite seguir haciéndolo y haber sumado a otros para que nos apoyen, ¿sí? Para que nos apoyen, y que gracias a Dios les ha dado ese conocimiento de diseño y esto y lo otro, y que, como decía hace rato, ayuda para el crecimiento de Dios. Y sí, pero sí, como decía el pastor, en algún momento se llegó a pensar eso, ¿no? Pues solamente esto es lo que vamos a hacer, que es lo único que se puede. Pero no, al descubrir o al ver las redes sociales, nos damos cuenta que hay gente que si bien no llegan a tu iglesia, pero que va a ver lo que estás haciendo. Sí, que miran un video. Si nosotros subimos los videos
y ya aparecen ahí cuántos se lo han visto. Y te quedas sorprendido, ¿no? Pues porque nosotros pues simplemente subimos el video. No estamos pensando, quiero que me vean tantas personas. No, sino cuando ya después abres ahí, mira, te vieron tantos. Sí. O llegaste a tantas personas. Entonces sí, la iglesia que debe continuar con este modelo, yo creo que debe comprometerse todavía más, porque el reino de Dios abarca todo esto, ¿sí? Y va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Alguien decía alguna vez, me comentaba, el segundo país más grande del mundo es el Facebook. Porque si fuera un país, dice ahí, Claro. un montón de habitantes. Millones, sí. Sí, y creo que la iglesia debe llegar a esas personas que están ahí en el Facebook, jóvenes, niños, adultos. Hay personas mayores que traen su Facebook también, ¿no? Su perfil. Y la iglesia debe llegar y continuar, los que están haciéndolo, ¿no? Continuar enseñando la palabra a través de las redes sociales. Es que en ese sentido, el desafío que tenemos con la iglesia es que no solamente consumamos Facebook o YouTube, sino que compartamos el Evangelio a través de las redes sociales. Fue muy interesante el poder ver cómo los hermanos están compartiendo los contenidos, porque precisamente eso es ahora la evangelización digital. Y entonces está llegando al mundo. Y los mismos hermanos se reenvían los contenidos, ¿no? En función de los temas, ¿sí? En función de las fechas litúrgicas o el contenido de evangelización. Entonces se está llenando las redes sociales del Evangelio del Señor. Así que esta etapa de evangelización digital es lo que nos ha abierto el escenario para que la iglesia siga cumpliendo su vocación misionera. Y eso nos ha dado también nuevos contactos, ¿verdad? Y durante este tiempo, los nuevos contactos también los hemos asimilado a través de las mismas redes sociales, a través de los mismos medios tecnológicos. Incluso se les ha dado acompañamiento en su vida de discipulado, pero también a través de los programas de catecúmenos con los que la Iglesia Presbiteriana cuenta, y hemos llegado a recibir nuevos miembros que durante este tiempo de la pandemia conocieron al Señor y fueron instruidos. Eso es una de las experiencias también que Pedro le tocó vivir a través de Zoom, el poder interactuar con los nuevos contactos, integrarlos también al grupo de catecúmenos y capacitarlos, y ya los recibimos y algunos ya fueron hasta bautizados aquí en la iglesia. ¿Cuál es la experiencia con los que solo los conocíamos a través de las redes y a través de Zoom? Pues fue algo bastante curioso, porque de hecho había algunos hermanos que ya asistían de antes de la pandemia y empezaron a tomar el curso de catecúmenos ya durante la pandemia por Zoom, y hacían la pregunta: oiga, hermano, estos que se están conectando, ¿a qué culto iban? Porque no los ubico. Y pues parte de la gratitud a Dios era decirle a este hermano: no, hermano, o sea, ellos llegaron por las redes sociales, por las transmisiones, por los devocionales que se están subiendo y compartiendo. Y pues sí, era un reto importante con los cursos de catecúmenos, el reto con todo lo virtual, hacerle sentir a esta persona que va llegando, a este nuevo contacto, que está formando parte de una comunidad, que está formando parte de una familia de fe, y dejarle en claro que pues estamos para apoyarle, para servirle, como dice el lema del Seminario Teológico Presbiteriano de México, palabras de nuestro Señor Jesucristo, no para ser servido, sino para servir. Entonces,
dejarle en claro esto a los hermanos que iban entrando, pero también que ellos debían tomar también ese lema de ese servicio. Nos permitió darnos cuenta y mostrarles a los nuevos contactos quiénes somos y si verdaderamente querían formar parte de esta familia. Gracias a Dios, casi todos siguieron adelante con el curso y tomaron, lo mencionaba el pastor, se hizo recepción de miembros. Pero otra parte también interesante que nos pasó con el curso de catecúmenos, en esta preparación en las doctrinas básicas de la iglesia, nos permitió brindarle apoyo a otras iglesias fuera de la ciudad. No directamente por solicitud de la iglesia, sino algunas iglesias que por diversos motivos, muchos de ellos tenían que ver con cuestiones de recursos o de equipo, no migraron totalmente a lo virtual, se quedaron nomás con los cultos. Entonces, esos nuevos contactos de esas otras iglesias, al tener esa necesidad de yo quiero aprender, yo quiero crecer en la fe cristiana, se acercaron a nosotros. Y parte de esto de la evangelización, o sea, no se trataba de traer personas a mi iglesia, sino traer personas a la iglesia, independientemente del lugar donde estuviesen. Y pues sí, fue brindarles esa primera atención y en mostrarles ese compromiso que se debe tener, que no era nada más un protocolo, sino un compromiso que cuando vinieran aquí, cuando se pudiera hacer por fin la profesión de fe, estuvieran conscientes de, al responder sí, los derechos que se tiene como miembro en plena comunión de la iglesia, pero también las responsabilidades que se adquieren. Y de hecho nos permitió el remarcar algo que fue difícil al principio con la iglesia que ya estaba presente, el sentido de comunidad. Con los catecúmenos fue un poco más sencillo porque estaban entrando a eso, entraron a lo virtual. Entonces decirle, no, ustedes hermanos son iglesia, ahí donde están son iglesia y somos comunidad a través de los devocionales, a través de las transmisiones, seguimos siendo iglesia, seguimos siendo comunidad. Entonces, pues va surgiendo una nueva generación de creyentes dentro de las iglesias, no solamente en el Buen Pastor. Entonces es una nueva generación de creyentes que sí, ya están integrando un poco más fácil el concepto de lo presencial y lo virtual sin dejar de ser iglesia. No quisiera llamar iglesia virtual, iglesia presencial, somos iglesia, pero integrado en lo presencial y en lo virtual. Excelente. Sí, gracias a Dios porque se pudo desarrollar estos nuevos creyentes y permitió el poder recibirlos como miembros en algunas iglesias locales. Y por ejemplo allá en Apodaca, en Jesús el Buen Pastor, en donde además existe el proyecto de consolidar esta congregación en una iglesia de acuerdo al orden presbiteriano. Entonces tenía que seguir la ruta, se tenía que seguir el proceso de entrenar oficiales, de tener nuevos miembros, hacer nuevos contactos para poder crecer y lograr establecer la iglesia Jesús el Buen Pastor en Apodaca. ¿Cómo fue entonces esta parte también de las redes sociales en cuanto a la evangelización para poder alcanzar nuevos contactos, discipularlos y que ahora ya estén habilitados como miembros de la iglesia? Claro. Antes de que iniciáramos en la grabación de este podcast y en una plática previa que estábamos haciendo, nuestro hermano Pedro decía algo interesante. El Facebook, al menos de las iglesias, eran ocupadas solamente para dar los avisos, ¿sí? Para anunciar el horario del culto, para anunciar la próxima reunión, que en algunos casos todavía lo seguimos haciendo así, pero abrió una oportunidad para, como lo hemos estado diciendo, generar nuevos contenidos que hicieron que las personas se interesaran, ¿sí?
A lo mejor para algunos era solamente por allí pasar. En algunos casos que pagamos publicidad, algunos nada más miraban que era un anuncio y ya. Pero cuando sí nos dimos cuenta, al menos nosotros, que cuando poníamos por allí un texto y lo hacíamos publicidad, sí nos contactaban. O poníamos por allí, ¿tienes algún motivo de oración? Escríbenos. Y nos escribían. Y así comenzábamos una forma de nuevos contactos. Gracias a Dios, a través de estas redes sociales también y de la forma en la que lo movimos por algún tiempo a través de publicidad, comenzaron a llegar nuevas personas, porque en la medida en la que se le da movimiento a la página, en la medida en la que también se paga publicidad, pues hay más alcance. Entonces, en estos 27 meses, tuvimos la oportunidad de recibir a personas que ya estaban en la ciudad, pero que no sabían que había una iglesia presbiteriana en Apodaca. El hecho de pagar una pequeña cuota de publicidad, también hay niveles de pago, pero con algo leve pudimos darnos a conocer allí. Entonces recibimos algunas personas que ya eran presbiterianas, que no se congregaban en una iglesia presbiteriana porque o les quedaba lejos del centro, o cercanamente pues no había una iglesia presbiteriana. Entonces nos tocó recibir a gente presbiteriana que ya vivía en Apodaca, pero que no sabían que había una iglesia presbiteriana. Entonces, hoy algunos de ellos ya son miembros de la iglesia y han contribuido a este proceso en el proyecto de consolidarnos como iglesia. Hay algunos otros que llegaron, por así decirlo, en ceros y que hoy están en la clase de catecúmenos de manera ahora presencial, pero que iniciaron en algún momento de manera virtual. Entonces, estas redes sociales nos han ayudado a continuar el proceso de nuestro proyecto como iglesia presbiteriana. Excelente, porque gracias a Dios no se detuvo. No. El proceso creció y pues próximamente en noviembre, si Dios lo concede, se constituiría esta iglesia de acuerdo al orden presbiteriano. Así que en verdad es Dios quien hace todas las cosas y es algo que se glorifica solo al Señor y es el Señor de toda la creación. Y Pastor Moisés, al interactuar también en esta parte de la evangelización o la educación, porque estuvo ahí también interactuando, participando con nosotros a través de los cursos de educación teológica. Esta experiencia es algo que va a continuar y bueno, vamos a ir cerrando este primer podcast pastoral y vamos a ir tratando de recapitular brevemente cuál ha sido nuestra experiencia, nuestro testimonio en estos 27 meses que hemos vivido hasta aquí en tiempos de pandemia. Ahora sí que gracias a Dios por toda esta tecnología, cómo ha revolucionado en los últimos tiempos y cómo ha ayudado a la iglesia, ya sea en la enseñanza, en el evangelismo, que es algo importante, ¿no?, dentro de la fe cristiana. Tengo la experiencia en el caso de evangelismo, una familia que actualmente está llegando a la iglesia, ahorita están de manera presencial llevando catecúmenos, una familia que en verdad estaban muy necesitados de Dios y nos contactaron por el teléfono. Y fue durante la pandemia y ya solamente después del contacto por llamadas era que lo atendíamos y que gracias a Dios porque ellos siguen asistiendo, muy comprometidos y creo que lo que hemos hecho, creo que para ir concluyendo, ¿no?, lo que hemos hecho, aunque en ocasiones nos vimos muy limitados, porque es algo natural de cada iglesia, ¿no?, ya sea límite económico que no le sabíamos y que tuvimos que ir aprendiendo. Claro. Por todo lo que hicimos, yo creo que hay que dar gracias a Dios por la vida de los hermanos. Amén. Porque
ninguno se quedó, pero hay otros que sí están asistiendo. Hay hermanos nuevos de manera personal y local, ¿no? Claro. Hermanos que están asistiendo producto de lo que hicimos durante la pandemia. Ya sea una llamada, ya sea un consejo, ya sea todo lo que hicimos fue para que los hermanos fueran instruidos en la escritura, ya sea evangelismo, ya sea en educación, a través del seminario reformado de Monterrey. Estuvimos también ayudando a los estudiantes, hermanos que están en el seminario. Bueno, y todo lo que hemos hecho hasta hoy ha sido para la gloria de Dios y para edificación del cuerpo de Cristo. Y de alguna manera han habido resultados positivos para la iglesia de Dios. Amén. La gloria sea para el Señor en estos tiempos tan difíciles, tan críticos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra ha estado siempre presente. La vida espiritual también se les ha acompañado, la educación cristiana, ¿sí? Y pues este primer podcast pastoral es con esa finalidad de poder recapitular, de poder hacer un resumen, una reflexión, una pausa también, estar en oración con el Señor para que sigamos con la dirección del Señor y orientado también por los cuerpos de gobierno, los ancianos, los diáconos, en este acompañamiento de la iglesia y también en cuanto a la evangelización ahora digital. Resumiendo, Pedro, ¿cuál sería una palabra final en este primer podcast pastoral? Pues yo creo que sería seguir creciendo. Algo que hemos aprendido, que hemos visto, que la iglesia sigue creciendo y desarrollando los ministerios. De hecho, algo que ocurre en esta pandemia nos permite darnos cuenta cómo las diferentes ocupaciones sirven para la obra de Dios. Yo creo que anteriormente, si había jóvenes que estaban estudiando algo de computación, algo de redes, algo de comunicaciones, pues a lo mejor se preguntaban, ¿no? ¿Y cómo voy a usar mi carrera para la obra del Señor? Y ahora estamos viendo cómo pues necesitamos comunicólogos, necesitamos gente que sepa de comunicación, de redes, de transmisiones y demás, cómo son necesarios dentro de la iglesia. Y pues de hecho, eso nos permite ver la creación. Algo que me queda de este primer podcast es cómo han avanzado los ministerios de medios en las iglesias. Y cómo pues a los que nos están escuchando, nos están viendo, y dicen, no, es que yo no quedo en ningún ministerio, pues a lo mejor en el de medios pueden apoyar, pueden ejercer el don que Dios les ha dado, que como dice el pastor Moisés, Dios pone a los hermanos que necesitamos en el momento que necesitamos para salir adelante. Entonces, con eso me quedo, que la iglesia sigue creciendo y que debe seguir creciendo y desarrollándose y aprendiendo cada día más. Muy bien, Pedro. Pastor Abner, una palabra que resuma lo que hasta aquí el Señor nos ha permitido hacer y a su vez el compromiso y retos hacia lo que viene. Creo que en esta temporada hemos aprendido algo interesante. O sea, la iglesia va a sufrir cambios, ¿sí? No, quizás hay elementos muy básicos y muy fundamentales que no van a cambiar en el desarrollo de la iglesia, pero hay cosas que sí van cambiando y que no solamente cambiarán porque sí, sino trae un propósito fundamental, trae un propósito particular y de mucha edificación, no solo para la iglesia local, sino para las personas que van a ser alcanzadas a través de estos medios. Entonces, creo que ante los cambios que nos ha tocado experimentar y los que vendrán, creo que al final del día debemos tener una mentalidad de examinarlos, revisarlos
y si son de bendición, aprovecharlos. Excelente. Excelente. Gracias al Señor. Gracias, Pastor Abner. Gracias, Pastor Moisés. Gracias aquí al licenciado predicador Pedro. Gracias también a Eduardo, que nos ha acompañado no solamente ahora, sino a través de toda esta etapa, y a Benjamín y a David también, que nos han apoyado y han formado este equipo de medios, y ha sido de gran bendición, como ya se notó en este resumen de lo que el Señor nos ha permitido realizar a favor de su pueblo. Así que gracias, y también a nuestros amigos y hermanos que nos han acompañado en este primer podcast pastoral, a los que participan también en nuestros grupos de estudio bíblico en Reynosa, en Querétaro, en la Ciudad de México, en Chiapas, en San Antonio, Texas. A todos ellos también queremos agradecerles, y el seguir creciendo juntos como comunidad de fe. La intención es tener este podcast pastoral. Este es el primero. Después queremos abordar algunos temas en particular de acuerdo a la fecha litúrgica, así que estén pendientes de las siguientes temporadas, y queremos seguir creciendo juntos. Queremos también recibir retroalimentación para poder acompañarles de una forma más eficiente, más asertiva. Así que soy el presbítero David Cruz Gutiérrez, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana El Buen Pastor de la ciudad de Monterrey. Estamos ubicados en Ruperto Martínez, número 529 Oriente, en el centro de esta bella ciudad regiomontana. Gracias amigos, gracias hermanos, gracias pastores. Al contrario, gracias por la Gracias, invitación. muchas gracias. Que Dios les bendiga, y vamos a seguirnos viendo. Primero Dios. Hasta luego. Hasta luego. Bye.